Buenos días a todos. Vamos a proceder a la entrega de trofeos del 12º Torneo Internacional Cadete de Sanxenxo Fuente Liviana. Nos acompañan hoy aquí don José Mosquera, presidente, y don Gabriel Fernández, vicepresidente de la Federación Gallega de Tenis y vicepresidente del CEAT, y don Francisco Hernández, presidente del Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo. Un aplauso para ellos, por favor. Los torneos de tenis requieren el esfuerzo unido y coordinado de mucha gente y por supuesto siempre es para nosotros muy importante y queremos tener un recuerdo para los jueces y los árbitros. Le vamos a hacer entrega a nuestro juez de silla por parte de don Gabriel Fernández de un obsequio de uno de nuestros patrocinadores. Por favor, Fari, acércate a recoger tu regalo. Finalista, Croacia, Nora Necevic. Campeona, Suiza, Carolina Kozakova. Bueno, y ahora el atraco a las jugadoras. This is the moment, girls. All the people are waiting on your words, all the people are waiting on your speech. First, our runner-up, Nora. First of all, congrats Carolina for the final and tournament. Then thank you all for the organization. It was a very nice tournament. And thanks to my coach for being here with me the weekend for support. Thank you. Ya lo habéis escuchado, ahora tengo unas palabras de enhorabuena para Carolina y ha hablado de la organización, ha dicho que el torneo y la organización ha estado muy bien. También ha tenido un recuerdo para su entrenador. Carolina. I also congratulate Nora. She is a very great player. And thanks to the organization for the great tournament and also my father and coach that he with me here. And I'm very happy that I can have this trophy. Pues Carolina ha tenido unas palabras muy bonitas de enhorabuena para su rival hoy, para Nora. Nos ha dado las gracias a la organización por el torneo que hemos realizado y también ha querido acordarse de su padre y entrenador que está aquí con todos nosotros, que le ha estado ayudando durante esta semana. Como manda el protocolo, una vez que habla la campeona, aquí ya no hay nada más que decir y simplemente recordarles que esta tarde a las 4 se disputará la final masculina. Muchas gracias.